Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y súper listos para un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas y bueno, también más polémicas del mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que vamos a hablar de traición secreta. Drama explosivo. Sí, así como lo oyen. Porque aunque a simple vista todo pareciera miel sobre hojuelas en su relación, especialmente durante el furor de Erkencikus Pájaro Soñador, parece que la realidad era mucho más compleja y, según algunas fuentes, incluso dolorosa. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, confirmaciones a medias y especulaciones jugosas, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo con noticias fresquitas, chismes calientitos y análisis profundos sobre sus celebridades favoritas. Ya lo saben, suscribirse es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Vamos a desentrañar la verdad detrás de la supuesta traición secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Para entender todo este drama, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Erkencikus fue un auténtico fenómeno mundial. La química entre Can y Demet era palpable, traspasaba la pantalla. Todo el mundo estaba obsesionado con Sanem Candivit, y obviamente esa obsesión se trasladó a la vida real. Los fans, con razón o sin ella, esperaban que su romance floreciera fuera de los sets de grabación. Y durante un tiempo pareció que así sería. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, las fotos juntos, todo alimentaba las esperanzas de los seguidores. Los rumores de una relación amorosa entre Can y Demet eran constantes, aunque ninguno de los dos lo confirmaba abiertamente. Jugaban al despiste, pero al mismo tiempo alimentaban la fantasía. Era el juego perfecto para mantener a los fans enganchados y a los medios especulando. Pero, como en toda buena telenovela, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las cámaras, al parecer, la relación era mucho más tensa y complicada de lo que se mostraba al público. Y aquí es donde entramos en el terreno de la traición secreta. La palabra traición es fuerte, lo sé. Pero es la que ha circulado con más fuerza en los medios turcos y en las redes sociales para describir lo que supuestamente ocurrió entre Can y Demet. ¿A qué se refieren exactamente? Ahí es donde se pone jugoso. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen turbias y entran en juego diferentes versiones. Una de las teorías más extendidas es que Can Yaman, a pesar de la imagen de chico accesible y encantador que proyectaba, tenía un ego bastante inflado. Se dice que se consideraba a sí mismo la estrella principal de Erkencikus, y que veía a Demet como una simple compañera de trabajo, a pesar de la innegable química que existía entre ellos. Imagínense la escena. Can, el galán irresistible, pensando que él era el único motor del éxito, mientras que Demet, con su talento y carisma, era solo un complemento. Esta actitud, según algunos allegados, habría herido profundamente a Demet, quien sí habría estado genuinamente interesada en construir una relación con Can. Al parecer, ella se sentía utilizada y minimizada por él, quien solo parecía preocupado por su propia imagen y por capitalizar el éxito de la serie. Qué feo sería sentir que alguien te está usando para su propio beneficio. Y más aún si hay sentimientos involucrados. Para profundizar en este punto, recordemos que Erkencikus catapultó a ambos actores a la fama internacional. De repente estaban en boca de todos, recibiendo ofertas de trabajo de todas partes y siendo el centro de atención en cada evento al que asistían. Esta explosión de fama, sin duda, pudo haber afectado la dinámica entre ellos. Si Can ya tenía una personalidad fuerte, imaginen cómo se reforzó con el éxito arrollador de la serie. Además, se rumorea que Can tenía una visión muy tradicional de las relaciones, lo que podría haber chocado con la personalidad más independiente y moderna de Demet. Él, acostumbrado a un cierto tipo de atención y admiración, podría haber esperado que Demet se adaptara a su estilo, mientras que ella, con su propio camino y ambiciones, no estaba dispuesta a ceder. Otra versión, quizás menos difundida pero igual de jugosa, apunta a que Can Yaman habría tenido una relación sentimental con otra persona durante el rodaje de Erkencikus, mientras que al mismo tiempo coqueteaba y mantenía una ambigüedad calculada con Demet para complacer a los fans y mantener viva la llama del romance ficticio. Uy. Aquí la cosa se pone escandalosa.
Un triángulo amoroso en secreto. Digno de una telenovela. Esto, obviamente, constituiría una traición en toda regla, ya que estaría jugando con los sentimientos de Demet y aprovechándose de la situación para su propio beneficio. No hay pruebas concretas de esta supuesta relación paralela, pero los rumores han persistido a lo largo del tiempo. Algunos aseguran que se trataba de una modelo o actriz menos conocida que él, con quien mantenía un romance discreto para no afectar su imagen pública. Imaginen el dolor de Demet al descubrir que, mientras ella creía estar construyendo algo real con Khan, él en realidad estaba saliendo con otra persona y solo la estaba utilizando para mantener la ilusión de un romance de telenovela. ¡Qué golpe bajo! Pero la traición no termina ahí. También se habla de que después de la finalización de Erkenci-Kuş, Can Yaman habría menospreciado públicamente el papel de Demet en el éxito de la serie, atribuyéndose todo el mérito a sí mismo y minimizando la importancia de su CEO protagonista. Esto, obviamente, habría sido un golpe bajo para Demet, quien se sintió traicionada y decepcionada por la actitud de Can. Qué decepción enterarte de que la persona con la que compartiste tantas horas de trabajo y momentos especiales no valora tu contribución. Algunos medios turcos publicaron citas atribuidas a Can en las que supuestamente decía que Erkenci-Kuş era su proyecto y que él era el responsable de su éxito. Estas declaraciones, aunque nunca confirmadas por el actor, fueron interpretadas como un menosprecio hacia Demet y generaron una gran controversia entre los fans. Incluso se rumorea que Can intentó sabotear la carrera de Demet después de Erkenci-Kuş, hablando mal de ella con productores y directores para evitar que consiguiera nuevos papeles importantes. ¡Qué maldad! Si esto fuera cierto, sería una actitud realmente despreciable. Es importante señalar que estas son solo teorías y especulaciones basadas en rumores y fuentes anónimas. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado públicamente ninguno de estos detalles. De hecho, ambos han mantenido un silencio sepulcral sobre su relación después de Erkenci-Kuş, lo que ha alimentado aún más la especulación. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. Sin embargo, el hecho de que nunca hayan negado categóricamente estos rumores sugiere que algo, al menos, de verdad hay en toda esta historia. Y el hecho de que hayan evitado trabajar juntos desde entonces también es bastante revelador. Si todo fuera un simple malentendido, ¿por qué no han vuelto a coincidir en ningún proyecto? La respuesta parece obvia. Pero, ¿qué opina Demet Özdemir de todo esto? Bueno, como les decía, ella ha sido muy discreta al respecto. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever que su experiencia en Erkenci-Kuş no fue tan idílica como parecía. Ha hablado de la presión mediática, del acoso de los fans y de las dificultades de trabajar en un ambiente tan exigente. Imaginen la presión de ser constantemente observados y juzgados por cada movimiento que hacen. También ha reconocido que se sintió decepcionada por algunas actitudes de Can Yaman, aunque sin dar nombres ni entrar en detalles. En general ha intentado mantener una imagen positiva y profesional, pero se nota que guarda cierto rencor y resentimiento hacia su ex compañero de reparto. En sus ojos se puede ver una mezcla de tristeza y decepción al recordar esa etapa de su vida. En cuanto a Can Yaman, él ha sido un poco más abierto al respecto, aunque siempre con cautela. Ha reconocido que hubo tensiones y desacuerdos durante el rodaje de Erkenci-Kuş, pero ha negado rotundamente haber traicionado a Demet o haberla menospreciado de alguna manera. Él siempre ha intentado mantener una imagen de caballero. Ha afirmado que siempre la ha respetado como compañera de trabajo y que valora su talento y profesionalismo. Sin embargo, también ha admitido que no siempre estuvieron de acuerdo en todo y que a veces tuvieron diferencias creativas. Sus declaraciones siempre han sido ambiguas, dejando la puerta abierta a la interpretación. En resumen, la traición secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No hay una verdad absoluta y definitiva, sino más bien una serie de rumores, especulaciones y versiones contradictorias. Es como armar un rompecabezas con piezas faltantes. Lo que sí parece claro es que su relación, tanto profesional como personal, no fue tan perfecta como se mostraba al público y que hubo tensiones, desacuerdos y posibles decepciones entre ambos. Si hubo o no una traición en el sentido estricto de la palabra, eso es algo que solo ellos saben. Solo ellos conocen la verdad detrás de las cámaras. Lo que sí sabemos es que este drama ha afectado la imagen pública de ambos actores y ha alimentado la curiosidad y la fascinación de sus fans en todo el mundo. Y es que al final, todos somos un poco voyeristas y nos encanta enterarnos de los chismes y los secretos de nuestros ídolos.
Nos encanta el drama. Y hablando de chismes y secretos, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Creen que Can Yaman traicionó a Demet Özdemir? ¿O creen que todo esto es una exageración y que simplemente hubo un malentendido entre ellos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y escuchar sus puntos de vista. Quiero saber qué piensan ustedes. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas y debatir de manera respetuosa y constructiva. No se vale insultar ni atacar a nadie, ni a Can, ni a Demet, ni a mí. Aquí solo queremos divertirnos y pasar un buen rato. Nada de peleas, por favor. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Son los mejores. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre sus celebridades favoritas. Ustedes son la razón por la que hago esto. Así que por favor denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. No se pierdan ni un segundo de la acción. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos eso dicen. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre este drama y se las contaremos en próximos vídeos. Así que no se despeguen del canal. Manténganse sintonizados. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela.